Una mañana que parecía completamente normal después de un largo día de trabajo en el campo y de vender en el mercado, Linda no imaginaba que en solo un instante su vida daría un giro inesperado, desde el cansancio inexplicable hasta el momento en que con las manos temblorosas sostuvo la prueba de embarazo con 2 líneas rojas. Todo pareció detenerse en un suspiro lleno de nervios. Y luego, al ver por primera vez la imagen de la ecografía, Linda supo que estaba recibiendo un pequeño y sagrado milagro. Esta no es solo una historia de embarazo, sino el comienzo de un camino de amor, de una felicidad inmensa y del inicio de una nueva familia. No olvides suscribirte al canal para acompañar a Linda y Kwang en esta etapa de convertirse en padres, donde cada momento está lleno de emoción, dulzura y cambios que quedarán para siempre grabados en sus corazones. Al regresar a la familiar casa de madera, Linda sintió su cuerpo extrañamente pesado. Las piernas le temblaban, la cabeza le latía con un dolor sordo, y apenas tocó el marco de la puerta, una fuerte náusea la sorprendió. Tuvo que apoyarse con fuerza para no perder el equilibrio mientras el sudor frío le cubría la frente. Kwang, asustado, corrió hacia ella y le preguntó una y otra vez qué le pasaba. Linda agitó la mano suavemente intentando sonreír, diciendo que probablemente solo era cansancio, pero al acostarse, el mareo no cedía. El pecho le pesaba y la mente le daba vueltas. Una sensación de inquietud empezó a crecer en su interior. Algo no estaba bien. Su mirada se detuvo casi sin darse cuenta en su vientre. Un pensamiento fugaz la atravesó. Rápidamente hizo cuentas. Dios mío, llevaba más de 2 semanas de retraso. El corazón comenzó a latir con fuerza. De repente, todos los signos de cansancio, el poco apetito y los cambios extraños de los últimos días encajaron. Se quedó sentada en silencio con las manos entrelazadas y temblorosas. En su cabeza resonaba una voz pequeña pero firme. No, esta vez es diferente. Sin decirle una sola palabra a Kwang, Linda se cambió de ropa, guardó su monedero en el bolso y salió rápidamente. El camino hacia la farmacia le pareció interminable. Cada paso resonaba con la misma pregunta: ¿y si realmente estoy embarazada? ¿Y si una vida pequeña está creciendo dentro de mí? Su corazón latía sin parar, las manos heladas a pesar del sol suave de la mañana. De vuelta en casa, Linda se quedó inmóvil frente a la pequeña caja que sostenía. Una mezcla de nervios, ansiedad y expectativa le oprimía el pecho. Tomó una respiración profunda, abrió con cuidado la puerta del baño y dejó el mundo exterior atrás. El pequeño espacio parecía extrañamente silencioso. El sonido de las hojas afuera y los pájaros a lo lejos hacían que el momento se sintiera aún más especial. Con las manos temblorosas abrió el paquete, cada movimiento lento, casi como si fuera un ritual inevitable. Siguió las instrucciones y colocó la prueba sobre el estante. Su corazón golpeaba con fuerza, cada latido como un tambor en su pecho. El tiempo parecía no avanzar. Linda fijó la mirada en la pequeña tira blanca. En su mente pasaban destellos de 1000 posibilidades. ¿Y si era una falsa alarma? Pero entonces llegó el momento. Una línea rosa apareció lentamente, seguida por una segunda clara e imposible de confundir. Linda se quedó inmóvil, los ojos muy abiertos. 2 líneas claras, sin tiempo para secar las lágrimas aún calientes en sus mejillas. Linda salió corriendo del baño con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. Kwang, su voz temblaba entre nervios y emoción. Kwang levantó la cabeza frunciendo ligeramente el ceño por la preocupación. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Linda negó con una sonrisa radiante, aún empapada de lágrimas. Se detuvo frente a él, respirando con dificultad, el corazón desbocado. No estoy enferma, susurró la voz quebrándose de emoción. Estoy embarazada. Por un instante todo el jardín pareció quedarse en silencio.
Kwang se quedó inmóvil con los ojos muy abiertos mirando a Linda y luego al test que ella sostenía. Cuando el significado de sus palabras finalmente llegó a su mente, sus ojos se iluminaron como si hubiera recibido un milagro. De verdad, balbuceó casi en un suspiro. Linda asintió mientras nuevas lágrimas brillaban bajo la luz del sol. Kwang rompió en una carcajada llena de sorpresa y alegría. Corrió hacia ella, la abrazó con fuerza, la levantó en brazos y la hizo girar en medio del jardín bañado de luz. «Vamos a tener un bebé», susurró emocionado junto a su oído. Bajo el cielo azul intenso entre el aroma de la tierra y las hortalizas se abrazaron con fuerza. Todo el cansancio, las horas de mercado y los días de trabajo en el campo desaparecieron. Solo quedaron los latidos acelerados de dos corazones y el suave compás de un tercer latido pequeño y nuevo que ya comenzaba a escribir un capítulo maravilloso en sus vidas. Esa tarde Kwang no pudo esperar más. Decidido, llevó a Linda al hospital del pueblo para una revisión precisa. En el camino de tierra lleno de curvas, el viento traía el aroma de flores silvestres, mientras sus manos permanecían entrelazadas. Linda apoyó la cabeza en el hombro de Kwang con una sensación de paz nueva y profunda, la sensación de una futura madre. Al llegar al hospital, Kwang corrió alrededor del coche, abrió la puerta y la ayudó a bajar con una delicadeza extrema, como si un solo movimiento brusco pudiera romperla como un objeto de cristal. Linda soltó una risita rompiendo la tensión. «Cariño, estoy embarazada, no hecha de cristal», bromeó. Esa frase tan simple hizo que ambos rieran. La risa sonó clara como una forma de tranquilizarse y recordarse que estaban entrando en una etapa feliz, no en una prueba difícil. Finalmente llegó el momento de esperar. En una pequeña sala iluminada de blanco, Linda se recostó en la camilla, los ojos ligeramente temblorosos. La doctora sonrió para animarla y pasó suavemente el dispositivo por su vientre. La habitación quedó en silencio, solo iluminada por el tenue resplandor azulado de la pantalla. Linda contuvo la respiración con la mirada fija en el espacio oscuro de la imagen. Kwang, a su lado, le apretaba la mano con fuerza. A pesar del aire fresco del climatizador, el sudor le perlaba la frente. En sus ojos oscuros brillaba la espera, la emoción y un miedo casi imperceptible. ¿Y si no había nada? Y entonces, una pequeña silueta apareció. Un puntito diminuto acomodado en medio de la oscuridad. La doctora asintió suavemente señalando la pantalla con una voz cálida. «Aquí está el bebé de ustedes». El tiempo pareció detenerse. A Linda se le llenaron los ojos de lágrimas, llevando una mano temblorosa a la boca. Kwang apenas podía creerlo. Había una vida real allí, tan pequeña y frágil, pero absolutamente presente. Y luego, como un milagro, el sonido de un corazón comenzó a retumbar a través del altavoz. Latidos rápidos y constantes que llenaron la sala. La doctora se volvió hacia ellos con una sonrisa. «El embarazo tiene unas 8 semanas. Felicidades a los dos». Linda rompió a llorar no de preocupación, sino de una felicidad desbordante. Kwang inclinó la cabeza, apretó con fuerza su mano y murmuró con la voz entrecortada: «Ese es nuestro hijo». Linda lo miró con los ojos llenos de amor y confianza. «Vamos a ser padres de verdad», susurró. De regreso a casa, Kwang no podía ocultar la sonrisa que iluminaba todo su rostro, como si el mundo entero acabara de regalarle el tesoro más valioso. En su mente comenzaba a dibujarse una escena, un niño corriendo por la granja, dejando huellas diminutas en la tierra húmeda, su risa clara resonando bajo los árboles. Incluso podía imaginar con nitidez una pequeña voz llamándolo papá, llenando su corazón de una felicidad indescriptible.
Linda, sentada a su lado, mantenía una mano sobre su vientre y sonreía de vez en cuando, perdida en sus pensamientos. Sentía que en sus brazos llevaba todo un mundo pequeño pero suficiente para convertir cada día de trabajo y cansancio en algo dulce. Cuando el sol comenzó a esconderse tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados, Linda y Quang se sentaron en el porche. La brisa de la tarde traía el olor a hierba recién cortada y a tierra cálida después del sol. No hablaron mucho, simplemente contemplaron el atardecer en silencio. Pero en ese silencio sus corazones latían al mismo ritmo. El mundo de repente se sentía más suave, más cálido. Ya no eran solo marido y mujer. Desde ese momento eran una familia. Y solo ese pensamiento hacía que todo el esfuerzo en el campo y los días largos bajo el sol se sintieran más ligeros que nunca. Un pequeño milagro había llegado para cambiarlo todo. Y sabían que a partir de ahora el viaje hacia la felicidad apenas comenzaba.